Queridos amigos, aquí pueden ver ustedes en pantalla el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower del 2015, edición español, con el folleto titulado Examinando las Escrituras Diariamente del 2016. Estamos viendo esta del día domingo 14 de febrero, bajo el título Bien hecho, esclavo bueno y fiel, Mateo 25-21. Dice, en las cuatro ilustraciones que aparecen en Mateo 24:45 al 46, Jesús resalta cualidades que identificarían a sus discípulos en el tiempo del fin. ¿Qué lecciones contienen? En la ilustración sobre el esclavo se enfatiza que el pequeño grupo de ungidos que tiene la responsabilidad de alimentar a los domésticos debe ser fiel y discreto. En la parábola de las vírgenes se destaca que todos los ungidos deben estar preparados y alerta, pues no saben el día y la hora en que viene Jesús. En la ilustración de los talentos se muestra que los ungidos tienen que ser diligentes o trabajadores para cumplir con lo que Jehová les ha encargado. La última, la de las ovejas y las cabras, destaca que quienes tienen la esperanza de vivir en la tierra deben ser leales y apoyar a los cristianos ungidos. Bueno, con respecto a este texto diario, efectivamente este texto de Mateo 24:45 tiene que ver con la parábola de los talentos. La parábola de los talentos tiene que ver con esta parábola famosa que Jesús, que era un hombre noble, tuvo que ir a una tierra lejana a hacer un viaje largo y encargó a sus esclavos a ser diligentes y trabajadores, y que cada uno tenía que hacer una labor, y de acuerdo a lo que ellos hubieran producido, trabajado, Jesús los iba a recompensar. Jesús es aquel hombre noble que hizo el viaje largo, pues, hace 2000 años atrás, que partió al cielo, y dejó a sus discípulos esa labor de ser diligentes y trabajadores para que hagan discípulos de las personas de las naciones y prediquen el evangelio de la buena nueva del reino, y los nombró como esclavos de él y los encargó para que pudieran predicar este evangelio de la buena nueva del reino, para también formar nuevos esclavos de Jesucristo, para que hicieran a la vez la misma labor de anunciar la buena nueva del reino, y así ir aumentando esta labor como una labor, como un aumento geométrico, para que pudiera cubrirse la predicación a toda la tierra habitada, para que se pudiera anunciar este mensaje de la buena nueva del reino por toda la tierra habitada. Entonces, cada cristiano tiene esa labor de ser un esclavo de Jesucristo, de hacer conversos, para que también haga esa misión de convertir a más personas, y se haga un aumento geométrico de los predicadores, de esclavos de Jesucristo. Entonces, el texto de Mateo 24:45 habla de una inspección que iba a hacer Jesucristo, ese hombre noble que viajó a la tierra lejana y que volvería para hacer una inspección, para ver si sus esclavos, que son todos los cristianos, habían hecho lo que él les había encomendado hacer durante su ausencia, y que iba a hacer esa inspección para determinar qué esclavo había sido fiel y discreto y cuál no lo había sido, para castigarlos. O sea, este texto de Mateo 24:45, que habla de la inspección, Jesús sabrá recién quién ha sido fiel y discreto cuando él vuelva por segunda vez al nuevo cielo con poder y gran gloria, ya su inspección de su esclavo, para ver si hicieron lo que él les encomendó a hacer, justamente como que tiene que ver con la parábola de los talentos, que uno tiene que ser diligente y trabajador para cumplir lo que Jesús les había encargado hacer antes de partir al cielo, para hacer ese viaje largo que estaba representado por ese hombre noble que hizo un viaje, partió para un viaje largo, y que retornaría más adelante para hacer la inspección de sus esclavos, a ver cuánto habían producido cada uno de ellos. Entonces, la situación de la determinación del esclavo fiel y discreto todavía está para el futuro,
para después de la gran tribulación, cuando Jesús vuelva a la nube del cielo con poder y gran gloria, y haga esa inspección de sus esclavos, que por ahora todos son esclavos, pues, todos son esclavos. Se suponía, lógicamente, que esos esclavos que tenían la misión de predicar las buenas nuevas del reino, tenían que ser fieles y discretos. Se supone que todos deberían ser fieles y discretos. Pero Jesús lo va a determinar cuando Él vuelva y haga su inspección y comience a pedir cuentas a cada uno, pues, para saber cuánto han producido, si hicieron lo que el amo le encomendó hacer. Entonces, la determinación de ser quienes son fieles y discretos se va a saber todavía en el futuro, cuando Jesús haga la inspección, y que se supone pues que todos tenían esa responsabilidad de alimentar a los domésticos y de ser fieles y discretos. Esa es la suposición, lo que se supone que todos, lo que se desea, que todos sean fieles y discretos. Este es un mensaje que, como dijo el señor Stephen Lett, no solamente está, como dice acá, para los ungidos, que tienen que estar alerta y vigilantes y preparados. Acá dice pues que esta parábola de las vírgenes se destaca, dice, se destaca que todos los ungidos deben estar preparados y alerta. No son todos los ungidos que tienen que estar preparados y alerta, sino todos los cristianos en general. Recordemos que el señor Stephen Lett dio un discurso hablando sobre que todos los cristianos tienen que estar alertas y vigilantes, y que este no es solamente una exhortación para los ungidos, sino también para la grande muchedumbre, y que no existe una Biblia para los ungidos y una Biblia para la grande muchedumbre, y que existe solamente una sola Biblia, y que el mensaje de estar preparados y alerta está llamado a todos los cristianos en general, que Jesús viene para hacer una impresión de todos, no solamente de los ungidos, como dice acá este texto diario. Acá hay una contradicción seria, porque Stephen Lett dijo que el mantenerse preparados y alerta no es solamente para los ungidos. Sin embargo, acá nos hace ver que solamente se refiere a los ungidos los que deben estar preparados y alerta. Aquí hay una contradicción, porque Stephen Lett mismo dijo que el llamado de mantenerse alerta y vigilantes, preparados, está para todos los cristianos en general. Y que Jesús viene a hacer la inspección a todos, y no solamente a los ungidos, que supuestamente representan al esclavo fiel y discreto, que deben ser fieles y discretos, sino también tienen que ser fieles y discretos aquellos que son de la grande muchedumbre, que también tienen la función y la labor de ser esclavos de Jesucristo, de predicar las buenas nuevas del reino. Porque si fuera así, entonces los únicos que tendrían la misión de predicar las buenas nuevas del reino serían los ungidos, y que Jesús va a venir a checar a los ungidos para ver si ellos han cumplido la misión de anunciar las buenas nuevas a las naciones. Sin embargo, vemos que esta labor lo hacen tanto los mal llamados ungidos como la grande muchedumbre. Todos hacen esa labor. Entonces, la labor de estar preparados y alerta, como bien dice Stephen Lett, es para todos, porque todos hacen la labor de predicar las buenas nuevas del reino, y todos son esclavos pues de Jesucristo en esta labor de hacer discípulos de las personas de todas las naciones y anunciar las buenas nuevas del reino. Es de todos. Entonces Jesús va a venir a checar a todos, porque la labor de predicar no solamente para los ungidos, porque si fuera así, que es cierto si fuera cierto que solamente los ungidos deben estar preparados y alerta, entonces Jesús vendría solamente a inspeccionar a los ungidos y no a la grande muchedumbre. Y eso no es posible, porque puesto que todos anunciamos las buenas nuevas de las naciones, todos hemos sido encargados por Jesús como sus esclavos de hacer ese trabajo. Así que se supone que la inspección va a ser para todos en general, y por ende está todavía para el futuro, cuando Jesús vuelva para hacer la inspección de su esclavo, cuando vuelva ese hombre noble de ese largo viaje que hizo para ver si sus esclavos han hecho lo que Él les recomendó hacer durante tantos años de ausencia. Eso está todavía cuando Jesús venga por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria. Se cumple el texto de Mateo 24:30, que como todos sabemos está después de la gran tribulación y no en 1919. Cuando la Watchtower dice que esta ilustración de Mateo 24:45 se refiere a un grupo pequeño de ungidos que tienen la responsabilidad de alimentar a los domésticos y de ser fieles y discretos, entonces, si fuera eso cierto, ellos serían los únicos que tenían la responsabilidad de salir a servicio a predicar, los únicos, o sea, es decir, el
los ungidos, serían los únicos que tenían que salir a predicar de casa en casa, los únicos que tenían que hacer la labor ministerial de predicar la buena nueva del reino, y no la grande muchedumbre. Entonces lo que dice la Watchtower acá, que esta ilustración de Mateo 24:45, que tiene que ver con la inspección que hará Jesús, no se refiere a un pequeño grupo de ungidos que tienen la posibilidad de alimentar a los domésticos, sino está referido a todos los cristianos que tienen esa labor como esclavos de alimentar a los domésticos. Es decir, aquella gente de las naciones que tienen que aprender de ellos, de recibir el mensaje. Y se supone que deben ser fieles y discretos. Acá hay una grave contradicción de la Watchtower, pues, porque el mismo Stephen Lett dijo que esta labor de mantenerse alerta y vigilantes y estar preparados, porque no sabemos en qué día viene Jesús, es tanto para los ungidos como para la grande muchedumbre, y que ambas clases deben mantenerse alerta. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tenía que mantenerse alerta la grande muchedumbre si Jesús viene a inspeccionar solamente, como dice acá, a ese pequeño grupo que son los ungidos, que tienen la labor y la responsabilidad de alimentar a los domésticos? Acá hay una gran contradicción. Esta explicación que pone Watchtower acá es realmente inaceptable, pobrísima, carente de sustento bíblico, puesto que, como ya acabo de explicar, la inspección que hará Jesús para que se cumpla el texto de Mateo 24:45 está todavía para el futuro, para después de la gran tribulación, cuando se cumpla el texto de Mateo 24, cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria, y haga la inspección tanto de los ungidos como de la grande muchedumbre, si han cumplido con su responsabilidad de alimentar a los domésticos, anunciando las buenas nuevas del reino, bautizando a las personas, haciendo discípulos, y de eso se trata. Todos tienen esa labor. Pero acá la Watchtower parece haberse olvidado pues el discurso de Stephen Lett, que esta responsabilidad de mantenerse alerta y vigilantes son para ambas clases, que no existen dos Biblias, uno para los ungidos y uno para la grande muchedumbre, y que ambas clases deben mantenerse alerta y vigilantes y preparados. Sin embargo, acá nos hace ver que texto de Mateo 24:45 se refiere a la ilustración de las vírgenes, que tiene que ver con un pequeño grupo de ungidos que tiene la responsabilidad de alimentar a los domésticos. No, pues, tiene que ver con una inspección que hará Jesús en el futuro para ver si sus cristianos, sus esclavos, tanto de la grande muchedumbre, tal como enseña la Watchtower, como los ungidos de la manada pequeña, han cumplido con esa misión. Entonces, por eso repito, ¿por qué se mantendrían alerta también de la grande muchedumbre y vigilante si la inspección se espera que solamente sean los ungidos, sean fieles y discretos? Los ungidos, lo dice acá bien claramente, se espera que ese pequeño grupo de ungidos que tienen la responsabilidad de alimentar hayan sido fieles y discretos. Entonces, ¿por qué tendría que mantenerse alerta de los de la grande muchedumbre si ellos no van a ser fieles y discretos cuando Jesús los inspeccione y los halle fieles? Esa es la pregunta. Si ellos no son, si la grande muchedumbre no son parte del esclavo, ¿por qué tendría que contar los fieles y discretos si la Watchtower dice que esto está solamente circunscrito a los ungidos, que son los únicos que deben ser fieles y discretos? ¿Se dan cuenta de la contradicción? En resumidas cuentas, entonces, para resumir todo esto, esta cantaleta, de esta estupidez que pone la Watchtower en este texto diario, que es realmente, esto no se lo puede tragar ni un niño de 10 años, porque no tiene sustento. Es una explicación realmente inaudita, inaceptable, que, como repito, no se lo puede creer un niño de 10 años, pues, puesto que el mensaje de mantenerse alerta y vigilantes está para ambas clases. Ya lo dijo Stephen Lett en un discurso, está en un video de YouTube, que no existen dos Biblias, ¿no? No es cierto, dice, no existen dos Biblias, uno para los ungidos y uno para los de grande muchedumbre, y que por lo tanto todos tenemos la obligación de estar preparados y alerta. Pero si estar alerta y preparados es para que Jesús haga la inspección, porque de eso se trata. Mateo 24:42 dice, manténgase alerta porque no sabe que viene su Señor. Y después dice Mateo 24:43, dice, si el amo de casa se hubiera mantenido despierto, no dejaría que el ladrón robe su casa. Y después viene Mateo 24:44 que dice, por lo tanto, manténgase alerta porque no saben que día viene su Señor. Después viene el 45, dice, ¿quién es pues el esclavo indiscreto que
tiene esta misión de alimentar a los domésticos y ha cumplido con su labor de dar alimento a su debido tiempo. Entonces, el texto de Mateo 24:45 tiene que ver con mantenerse alerta y vigilantes, que está en el texto de Mateo 24:42, es decir, 3 textos bíblicos anteriores. ¿Se dan cuenta? Son 3 textos bíblicos anteriores. Estas son las cosas pues que uno realmente no puede aceptar de la Watchtower, pues estas explicaciones pobres que no se lo puede creer nadie. ¿Quién va a creer esta explicación tan ridícula? De que solamente se refiere a un grupo de ungidos que tienen responsabilidad de alimentar a los domésticos, que debe ser fiel y discreto. Cuando justamente el Stephen Lett dice que todos tenemos que mantenernos alerta y vigilantes porque Jesús viene como ladrón en la noche y que tenemos que estar listos porque Él viene a inspeccionar, justamente lo dice Mateo 24:45. Mateo 24:45 está después de Mateo 24:42, que es: manténgase alerta o vigilante porque no saben qué día viene su Señor, se refiriéndose al texto de Mateo 24:30. Entonces no hay duda pues que la inspección de Mateo 24:45 tiene que ver con lo que va a ocurrir en el futuro después de la gran tribulación, por el cual estamos todos alertas y vigilantes a la segunda venida de Jesús para que Él haga la inspección. Está muy claramente especificado de Mateo 24:42 hasta donde llegamos al 45, que tiene que ver con este texto que está acá, que está referido a todos. Ya lo dijo Stephen Lett, que eso es para todos. Entonces la inspección que Jesús hará va a ser para todos, porque todos somos esclavos. Todos tenemos esa misión que Jesús dejó como ese hombre noble que se fue a hacer un largo viaje y que regresaría para hacer la inspección de sus esclavos. A ver quién había cumplido con lo que él encomendó a hacer. Esa es la parada de los talentos. Entonces, acá pues, la Watchtower se contradice ella misma, dando a entender que el texto de Mateo 24:45 está referido a un grupo pequeño de ungidos que tienen que mantenerse alerta y vigilantes, y que deben ser fieles y discretos. Esa es una contradicción. Ya dijo Stephen Lett que esto no es para una clase pequeña de ungidos, de un pequeño grupo, sino está referido a todos. Entonces, no existe el esclavo fiel y discreto todavía, porque el texto de Mateo 24:45 no se ha cumplido. No se cumplió en 19, es una mentira. Este texto está para el futuro, para después de la gran tribulación, por el cual estamos todos alerta y vigilantes. Está muy claramente especificado. Mateo 24:42 dice: manténgase alerta porque no saben qué día viene su Señor. Después viene el 43: si el amo de casa se hubiera mantenido despierto, no dejaría que el ladrón le robe su casa. Después viene el 44: por lo pronto manténgase listo porque a una hora que ustedes no saben viene su Señor. Sigue la continuación, se está moviendo el escenario. Después dice: ¿quién es el esclavo fiel y discreto? Recién sabrá Jesús quién es el esclavo fiel y discreto cuando haga su inspección de sus esclavos, somos todos. Tanto la gran muchedumbre como la manada pequeña, como dice Stephen Lett, todos tenemos que tener alerta porque todos tenemos la obligación, estamos formando parte de la parada de los talentos, todos, no solamente los ungidos. Y acá está la gran contradicción, porque acá solamente lo está focalizando la parada de los talentos solamente a los ungidos, pues. Y esto es una cosa absurda, y peor, diciendo que eso ya se cumplió el 19 cuando Jesús escogió a su esclavo. Pues, esto no tiene ni pies ni cabeza, amigos. Lo he puesto acá porque esto es el texto diario de hoy día, que realmente da una explicación realmente que no se lo puede creer ni un niño de 10 años, porque no hay ningún sustento bíblico en absoluto acá. Solamente ven ustedes que ponen una explicación ahí pobrísima, ridícula, que no se puede aceptar como la verdad. Esto no tiene nada de verdad, es un engaño, una mentira. No hay ningún texto bíblico que diga que Jesús ya escogió su esclavo fiel y discreto antes de la gran tribulación. Pues eso es absurdo, porque está bien claramente especificado en Mateo 24:42 en adelante. Pues antes de culminar este video, quería agregar algo más. Si existe este pequeño grupo de ungidos que tiene esta responsabilidad de alimentar a los domésticos, de ser fieles y discretos, y que según la Watchtower fue nominado en 1919 por Jesucristo para hacer esa labor de alimentar a los domésticos, y que supone, como digo, deben ser fieles y discretos, la primera reflexión que se nos debe venir a la mente es: ¿qué sentido tiene que Jesús haya escogido
en 1919 a un grupo de ungidos para que anuncien a las naciones las buenas nuevas del reino, el mensaje de las buenas nuevas del reino, nos preguntamos, ¿qué pasó con toda esa gente que vivió antes de 1919 hasta el primer siglo? Que ellos no tuvieron la suerte de tener un esclavo fiel y discreto que les predicara las buenas nuevas del reino. ¿Quién, con un poco de sentido común, con un poco de cerebrito, podría pensar que Jesús hizo en 1919 una inspección para ver cuál de las religiones en la tierra estaba dando el método correcto y que encontró un grupo de cristianos ungidos los más capaces para hacer esa labor del esclavo fiel y discreto para anunciar las buenas nuevas del reino de las naciones a partir de 1919 hasta la fecha? Nos preguntamos, entonces, ¿para qué vino Jesús en el primer siglo? Mejor hubiera venido en 1919 y ahí empezaba toda la historia de Jesucristo. ¿No es cierto? No tiene ningún sentido que Jesús haya venido en el primer siglo para anunciar justamente las buenas nuevas del reino. Y la UAS tal vez crea pues una nueva doctrina diciendo que Jesús no vino en el primer siglo entonces, sino vino en 1919 a escoger a un grupo de cristianos para que se encargara de predicar las buenas nuevas del reino a toda la gente que tuvo la suerte de haber tenido entendimiento para poder, a partir de 1919, recibir el mensaje del reino, ¿no? Para que se beneficie de ese mensaje solamente la gente a partir de 1919 a la fecha. ¿Qué pasó con la gente que vivió antes de 1919? ¿No tuvo la suerte de tener un esclavito que le diera el mensaje de las buenas nuevas del reino? Primera reflexión, ¿para qué vendría Jesús entonces en el primer siglo? Y cuando Jesús dijo que él había sido enviado por su Padre para justamente anunciar las buenas nuevas del reino, no en 1919, sino en el primer siglo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta cómo no calza esto? Que es una ridiculez, una estupidez, una sandez poder pretender que el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio del Reino que Jesús predicó recién estuvo encomendada a un grupo de ungidos a partir del 19. ¡Qué ridiculez! Entonces la gente que vivió antes de 1919 estaba en ceguera espiritual. No conocía a Dios, no conocía nada acerca de las buenas nuevas del reino. Esa es una de las reflexiones que ustedes deben hacerse. La otra es, si ese grupo de ungidos tenían que ser fieles y discretos, y tenían que alimentar a domésticos que se suponía que debían serlos, ¿no? Ser fieles y discretos, uno se puede analizar si a partir de 1919 ese esclavo fiel y discreto ungido, escogido por Jesús, estuvo dando el alimento correcto o no, alimentando en forma correcta a los domésticos a partir de 1919, que fue nominado como tal. Entonces, analicemos un poco qué fue lo que ocurrió en 1919 cuando este esclavo fue nominado, cuando se hizo la primera nominación supuestamente de Mateo 24:45. ¿Qué estuvo haciendo en 1919? Lo dice la historia, los registros de la misma Watchtower, que este esclavo dirigido por Jesucristo emprendió la obra de anunciar el fin del mundo para 1925, que empezó en 1919 y acabó en 1925 con un fiasco. Y dice que Jesús lo estaba dirigiendo a este esclavo a partir de 1919. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cómo es verdad que Jesús puede estar dirigiendo un esclavo para anunciar una falsa profecía del fin del mundo para 1925 y estuvo atrás de este esclavo nominado en 1919 para que iniciara esta obra de predicación de las buenas nuevas del reino, anunciando una falsa profecía para el fin del mundo para 1925 y que fue conocida como la campaña de los millones, que consistía en dar una serie de discursos por Canadá, Estados Unidos, asegurando que millones que ahora vivían jamás morirían, puesto que el fin del mundo vendría para 1925 y se entraría a un paraíso restaurado en perfección humana. De eso se trataba pues el mensaje de la buena nueva del reino que inició ese esclavo nominado en 1919, anunciar una mentira a las naciones. Con la guía de Jesucristo, todavía dice la Watchtower que lo estaba guiando este esclavo a partir de 19, el esclavo nominado. Entonces nos preguntamos, ¿empezó este esclavo con el pie derecho o con el pie izquierdo? Empezó con el pie izquierdo, obviamente, enseñando una falsedad.
La pregunta que uno se debe hacer es, si Jesús es el camino y la verdad y la vida según Juan 14:6, ¿cómo se pudo estar Jesús detrás de un esclavo que estaba anunciando una profecía falsa del fin del mundo para 1925 y Jesús apoyándolos y dirigiéndolos a partir de 1919, tal como versa la doctrina de la Watchtower, que Jesús estuvo detrás de ese esclavo a partir de 1919 dirigiéndolos? Es decir, Jesús fue responsable entonces de una profecía falsa que deja a Jesús como un mentiroso. Se supone que Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Ahí vemos otra contradicción. Si nosotros nos podemos analizar lo que estuvo haciendo este esclavo a partir de 1919 a la fecha de hoy en día, podemos darnos cuenta que este esclavo no ha sido para nada fiel y discreto si aceptamos que fue nominado en 1919, cosa que es imposible. Pero si aceptamos que fue así, como repito, es una cosa absurda, este esclavo no estuvo para nada fiel y discreto, porque a partir de 1919 el esclavito decidió construir una pirámide masónica en la tumba del pastor Russell, una tumba con una pirámide egipcia de granito rosado, para que sirviera de emblema junto a su tumba en Pittsburgh, Pensilvania, una pirámide que no tiene nada que ver con la adoración verdadera, según se lee en el libro Proclamadores, página 200, que la piramidología no tiene nada que ver con la adoración verdadera. Entonces nos preguntamos, ¿por qué un esclavito fiel y discreto pondría una pirámide egipcia en la tumba del pastor Russell, que la UAS reconoció en el libro Proclamadores que es de la adoración falsa? Esa es otra reflexión. Entonces, ¿estuvo este esclavo fiel y discreto, nominado en 1919, como dicen ellos, fieles y discretos, construyendo una pirámide en la tumba del pastor Russell? ¿Ese ser fiel y discreto? Claro que no. Pero sigamos adelante. ¿Qué pasó en 1942 cuando el juez Rutherford comenzó a insistir que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina para 1941? Y no pasó nada. Y sigamos analizando si este esclavo estuvo fiel y discreto, dando el elemento correcto, diciendo que el fin del mundo vendría para 1975 y que la separación de ovejas y cabras ya había empezado a partir de 1919, cuando el esclavo fue nominado para anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919, afirmando que aquellos que aceptaban el mensaje de predicación a partir de 1919 eran las ovejas y quienes rechazaban el mensaje en la predicación eran las cabras. Entonces, ¿estuvo este esclavo dando el alimento correcto y estuvo realmente fiel y discreto enseñando tantas falsedades? Porque si nosotros nos ponemos a analizar todos los alimentos espirituales que dio el esclavo nominado en 1919, bajo la dirección de Jesucristo a partir de 1919, todos esos alimentos ya no se creen, que resultaron ser alimentos falsos, llenos de marchas y contramarchas, señores. Entonces, no hay duda, pues, que este esclavo no fue para nada fiel y discreto, porque fue un periodo de 1919 en adelante que este esclavo estuvo publicando literatura que tuvo que descartarse con el tiempo. Todos los libros que se publicaron a partir de 1919, en que estuvo como presidente el señor Rutherford, que supuestamente contenían la verdad, el alimento verdadero para alimentar a los domésticos, están todos en la basura. ¿Dónde están los libros del señor Rutherford que comenzaron a publicar a partir de 1917, cuando él entró a la presidencia, hasta 1942, esos libros pintorescos, que eran más de 22 libros y más de 80 folletos que él publicó, están todos en la basura, que supuestamente contenían los alimentos verdaderos del esclavo fiel y discreto para alimentar a los domésticos? ¿Y qué son de los libros ni hablar de los libros del pastor Russell, que fueron antes de 1919, que también acabaron en la basura? Pero la UAS considera que el esclavo parte a partir de 1919 en adelante con Rutherford y no con Russell. Entonces, olvidemos de Russell. También sus libros acabaron en la basura, pero también los libros a partir de 1919, que fueron publicados por el juez Rutherford a título personal, también acabaron todos en la basura, y que sirvieron esos libros para alimentar a los testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia a partir de 1919 en adelante, que es el año en que fueron nominados
que justamente era el año en que estaba Rutherford en la presidencia y empezó a publicar pues sus famosos libros del arco iris de Rutherford, que se llamaba así porque eran libros que tenían en la portada colores muy pintorescos del arco iris. Entonces, ¿dónde están esos libros? En la basura. ¿Y por qué están en la basura si contenían la verdad para alimentar a los domésticos, que eran alimentos fieles de un esclavo fiel y discreto? ¿Por qué están en la basura? Porque los libros que se publicaron a partir de 1942, en que murió el juez Rutherford, hasta 1992, que estuvo la época del señor Frederick Franz, junto con Knorr, eh, como presidentes, todos están en la basura. Entonces, no hay duda que este esclavo nominado en 19 no estuvo para nada fiel y discreto, y cuando Jesús venga a impresionarlo, se va a dar cuenta que su récord durante 1919, durante ese lapso de tiempo de 1919 a la fecha de hoy, todos sus alimentos han acabado en la basura. ¿Eso es alimentar bien a los domésticos? Por supuesto que no, porque fueron alimentos que eran falsos, ridículos, absurdos. Cuando la Watchtower enseñaba en los años 60, 70, perdón, a partir del año 1925 adelante, 1925, corrijo, con el juez Rutherford, comenzó a decir pues, que la gran tribulación había empezado en 1914, con la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué era la gran tribulación? ¿Esos eran alimentos correctos? ¿Alimentos nutritivos? Cuando nos enseñaban de los tipos y antitipos que tenían que ver con cumplimientos de hechos que habían ocurrido en el pasado y que tenían un segundo cumplimiento en el presente, se enseñó por décadas que existían tipos y antitipos. Y en el 2015 la UASTAB decide echarlos a la basura, decir que no existen tipos y antitipos, sino aquellos que son específicamente declarados en la Biblia como tales, solamente aquellos, como el Cordero Pascual, por ejemplo, que es el único que considera que existe un cumplimiento presente. Entonces, esa es la religión verdadera que enseñaba que en 1918 Jesús hizo una inspección que tenía un cumplimiento de acuerdo a Malaquías capítulo 3, versículo 1, que tuvo 3 cumplimientos, uno con los sacerdotes en la época de los hebreos, que habían sido habían mostrado ser infieles, que habían introducido en el templo la oración falsa, y que Malaquías fue enviado para reprender a los sacerdotes que iban a ser castigados. Y después otra con Jesucristo cuando entró al templo en el primer siglo y limpió su templo de los mercaderes del templo, hizo una limpieza ahí, y después tuvo un tercer cumplimiento en 1918. Y después dice que eso no es así, que no existe ningún paralelo de esa inspección con Malaquías, ni con lo que hizo Jesucristo limpiando el templo, porque no existen los tipos y antitipos, ni cumplimientos posteriores, salvo aquellos que están específicamente explicados en la Biblia, que era un segundo cumplimiento, con las épocas de los hebreos cuando se reunían a cenar y representar eso al Cordero Pascual. Es el único que consideran que sí tiene un segundo cumplimiento. Entonces, amigos, si realmente Jesús nominó su esclavo en 1919, vamos a darlos como una certeza, un supuesto negado, porque es imposible, como voy a repetir. Si Jesús hizo una nominación en 1919 y escogió a un grupo pequeño de cristianos ungidos, los más capacitados que existían en ese entonces entre las demás religiones que estaban en la tierra, y encontró a la Watchtower como la religión verdadera, y que supuestamente era un grupo de cristianos ungidos que tenían la responsabilidad de alimentar a los domésticos y de ser fieles y discretos, es obvio que cuando Jesús vuela por segunda vez, tendrá que impresionar a ese esclavo que él nominó en 1919 para ver si realmente fue fiel y discreto. Porque el hecho que los haya nominado como fieles y discretos en 1919 no lo va a liberar de que Jesús haga una inspección en 1900, perdón, no nos va a liberar que Jesús haga una inspección en el futuro después de la gran tribulación en una fecha que no sabemos, por el cual estamos alerta y vigilantes, que va a tener que hacer un chequeo y tomarle cuenta a este esclavo nominado en 19
de qué cosas estuvo predicando y enseñando y qué clase de alimento espiritual estuvo dando a partir de 1919. Y es obvio, por lo que ya he explicado, por todo los argumentos que les he dado, como el hecho que en 1919 empezó la campaña de los millones anunciando el fin del mundo para 1925, ya por ese simple hecho, que en 1919 este esclavo nominado comenzó a enseñar una mentira, una falsedad a las naciones como buenas nuevas, diciéndoles que las buenas nuevas del mensaje que ellos estaban dando era que en 1925 resucitarían los patriarcas, los hombres fieles de la precristiandad, y que la tierra sería restaurada en un paraíso en perfección humana, y que no morirían jamás pues las personas que vivían en ese entonces, porque el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina para 1925. Tremenda mentira pinochesca, un engaño a las naciones. Piensen ustedes, ¿fue este esclavo realmente fiel y discreto? Claro que no. De ahí nomás para empezar. Y eso que no toca una serie de doctrinas que la UASTAR tuvo que descartar con el tiempo a partir de 1919, en ese transcurso que ha pasado casi 100 años, porque en el 2019 se cumplen 100 años desde que este esclavo fue nominado, y todos sus doctrinas están en la basura. No ha sabido alimentar en forma fiel y discreta a los domésticos, dando alimento bueno, sino alimento podrido. Entonces, este esclavo va a tener que ser reinspeccionado entonces cuando Jesús vuelva, y va a tener que rendir cuenta de lo que han hecho estos señores, y estoy seguro que Jesús no va a estar para nada contento, y los va a castigar duramente por haber descartado todas las enseñanzas que se dieron como alimento de Jesucristo a su debido tiempo a partir de 1919. Cambios de marchas y contramarchas, descartando doctrinas, cosas que ya lo explicaron. Entonces, amigos, es un absurdo decir que este esclavo ha sido fiel y discreto, que Jesús los escogió en 1919, cuando ya he explicado que en 1919 este esclavo estuvo celebrando fiestas paganas, sobre todo las navidades saturninas hasta 1926. Es imposible pues que Jesús haya hecho una nominación y haya escogido a estos señores para que sean los únicos encargados de dar el alimento correcto, que estaban fieles y discretos entre demás religiones, cuando estaban celebrando navidades en Betel hasta 1926, pues, ¿no es cierto? Es algo absurdo, ridículo. Entonces, este texto diario de domingo 14 de febrero que acabo de comentar es dan una explicación, la UASTAR da una explicación estúpida, acá es ridícula, que es muy fácil contradecir, es muy fácil desenmascarar como una falsedad de esta religión, que ha tenido un esclavo supuestamente denominado en 1919, que no ha sido para nada fiel y discreto, y que serán juzgados muy duramente por el Señor Jesucristo cuando vuelva por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria para hacer la inspección, por el cual estamos todos alerta y vigilantes, para que tengamos que rendir cuenta de nuestros actos, sobre todo este esclavo nominado en 1919, que lo único que ha hecho es enseñar doctrinas falsas hasta la fecha, porque si nosotros podemos analizar que en 1919 el juez Robert continuó hasta 1928 enseñando la piramidología, que la UASTAR reconoció ser de relación falsa en el libro Proclamadores, página 200. Y esta doctrina fue descartada por la UASTAR recién en 1928, como una doctrina que no tenía nada que ver con la relación verdadera. Entonces este esclavo no estuvo para nada fiel y discreto a partir de 19. Y así, como repito, ¿qué pasó con los libros del señor Rutherford que sirvieron para alimentar a los testigos de Jehová o los estudiantes de la Biblia por 25 largos años? Y tuvieron que echarse a la basura apenas murió el juez Rutherford por el señor Nathan Knorr y Fred Franz, que lo primero que hicieron después de la muerte del juez Rutherford fue echar todos los libros que sirvieron como alimento espiritual para los domésticos por 25 largos años, desde 1917 hasta 1942. Todos acabaron en la basura. ¿Y qué pasaron con los libros de Nathan Knorr y Fred Franz, que sirvieron para alimentar los siguientes 50 años de la vida del esclavo, de la actividad del esclavo como administrador del alimento espiritual? Es decir, desde 1942 hasta 1992, durante 50 años, todos están en la basura. Entonces este esclavo ha estado alimentando muy mal a los domésticos con alimento podrido, que lógicamente no podrán ser aprobados
porque fueron infieles e indiscretos. Así se resume el desarrollo de este esclavo nominado en 19 como un esclavo infiel e indiscreto que tendrán que ser castigados cuando Jesús vuela por segunda vez a la cielo con poder y gran gloria. Gracias amigos por su atención y espero haber sido claro en este punto.